Shalom, welcome brothers and sisters Shalom, wherever you may be bienvenidos around hermanos y the world. hermanas donde quiera que estén en el mundo. Nos alegra mucho que nos acompañen en la discusión de hoy y como siempre es bueno verte, Baruch. Bienvenido. Shalom, Cristian, y bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Vamos a empezar de lleno, Baruch, porque el mensaje de hoy es muy importante. Se trata del movimiento de raíces hebreas. Creo que te han preguntado sobre esto de vez en cuando, al igual que a mí, así que vamos directo al grano. Comencemos. Bien, a modo introductorio, Raíces Hebreas es un movimiento religioso que comenzó en los años 1900, pero realmente tomó auge en la década de los 90. Aboga por la adhesión a la Torá, y la mayoría, aunque no todos, cree que Yeshua es el Mesías. La premisa del movimiento de Raíces Hebreas es la creencia de que la Iglesia se ha alejado mucho de las verdaderas enseñanzas y conceptos hebreos de la Biblia. Este movimiento sostiene que el cristianismo ha sido adoctrinado por la cultura y creencias de la filosofía griega y romana, y que en última instancia, el cristianismo bíblico que se enseña hoy en día en las iglesias se ha corrompido. Los de Raíces Hebreas adoptan la doctrina de que la muerte de Cristo en la cruz no puso fin al pacto mosaico, sino que lo renovó. La ley de la Torá es fundamental en el movimiento de Raíces Hebreas y afirman que la ley debe ser cumplida. La salvación está basada en la obediencia. Existen diferentes creencias incluso dentro del mismo movimiento, y algunos de ellos tienen creencias contradictorias. Vamos a adentrarnos en muchas cosas, Baruch, y examinaremos esto en detalle. Quiero darte la palabra en este tema tan importante para saber cuál es la postura de Amarás a Israel, la tuya propia y la mía, en cuanto al movimiento de Raíces Hebreas. Bueno, en primer lugar, como en cualquier cosa, por lo general no hay ningún movimiento que sea incorrecto o problemático en un 100%. En este caso, gran parte del movimiento es problemático, pero quisiera preparar el terreno para esta discusión hablando del término raíces hebreas. Hace unos 30 o 35 años atrás, ese término se entendía de manera algo diferente a la definición que acabamos de escuchar. Y estoy de acuerdo en que esa es una muy buena definición para el día de hoy, a partir de los años 90. Pero cuando estábamos en los años 70 o principios de los 80, el movimiento de Raíces Hebreas era realmente una congregación bíblicamente sólida. Una congregación local mesiánica que amaba a Israel y pensaba que debíamos poner énfasis en el Antiguo Testamento porque se estaba ignorando en gran medida. Pero lo que ha sucedido hoy, y esto es lo que yo resaltaría, es lo que Cristian mencionó al final de esta definición, es decir, la creencia de que la ley debe ser cumplida. Algunos creen que es necesario para la salvación, otros que es para ser más agradables a Dios. Sea lo que sea, permítanme decir esto para que todos estemos muy claros. Amarás a Israel no forma parte del movimiento de Raíces Hebreas. No lo somos. En segundo lugar, lo que diría en cuanto a la ley es que hoy en día, sin un templo, no se puede cumplir la ley. Ahora bien, hay dos perspectivas con las que debemos tener cuidado. Muchas personas dirán que la ley ha sido abolida y ya no tiene relevancia alguna. Alguien como Andy Stanley diría que necesitamos separar nuestra fe del Nuevo Testamento de la ley. Y eso es un error. No estoy de acuerdo con eso. Pero no podemos cumplir la ley hoy en día, eso es cierto. Sin embargo, la ley aún tiene relevancia. Debemos aprender de la ley. Cuando digo la ley, me refiero a los mandamientos en los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés. Asimismo, podemos entender la ley como los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto aún tiene relevancia y diría que no puedes entender el Nuevo Testamento sin una comprensión adecuada del Antiguo Testamento. Si no entiendes la Pascua hebrea, realmente no puedes comprender lo que el Mesías logró la primera vez que vino. Ahora bien, el movimiento de Raíces Hebreas ha evolucionado hasta llegar a un punto en que es herético. Ellos creen que la ley debe ser cumplida y que sin eso no eres un verdadero creyente. Algunos dirían que nunca has sido salvo, y otros dirían que simplemente estás siendo engañado por falsedades. Reiteramos que no somos parte del movimiento de Raíces Hebreas.
pero diría que sí hay elementos dentro de nuestra fe que han sido corrompidos por la perspectiva griega, romana y mundana. Por ejemplo, celebrar esto que llaman Easter en inglés o la Pascua, el día en el que el Mesías resucitó de entre los muertos, es una abominación. Entiendo que a la gente no le gusta escuchar eso, pero esa celebración pagana de tener huevos y conejos y cosas así en relación con la fertilidad y la primavera, eso no es apropiado para el día de la resurrección del Señor. Y hay otras cosas que se han infiltrado. Entonces, ¿todo es malo en el movimiento de las raíces hebreas? Bueno, por lo general, no todo es absolutamente malo cuando se trata de algún tipo de movimiento o teología, pero tienen problemas muy serios, y diré esto por tercera vez. No somos parte del movimiento de raíces hebreas. Gracias. Espero que eso aclare varios comentarios. Este es el texto en español para que las personas que quieran pongan en pausa el video ahora y lean a su propio ritmo. También hemos tocado este tema. Nuestro ministerio Amarás a Israel abraza todo el Antiguo Testamento y continuará haciéndolo. Sin embargo, lo preocupante del movimiento de raíces hebreas es cómo se aplica esto y lo que se ignora del Nuevo Testamento. También analizaremos algunas de sus creencias. La ley de la Torá debe guardarse para mantener la salvación. Y como dijimos, esto no se aplica a todo el movimiento de raíces hebreas, porque incluso hay cierta división en cuanto a lo que ellos creen. Este es un resumen de alto nivel. Todas las fiestas y leyes dietéticas deben ser observadas. La Torá es la enseñanza fundamental para la Iglesia, lo que resulta en la degradación del Nuevo Testamento, haciendo que pase a un segundo plano en importancia. Y la mayoría de los miembros de los movimientos de raíces hebreas no son judíos, curiosamente, sino que entran en una categoría de gentiles. Hay una segunda diapositiva, pero ¿tienes algún comentario? Sí, en esto podemos observar una elevación de la ley casi hasta el punto de adorarla, y algunas enseñanzas muy equivocadas. En primer lugar, la ley no es eterna. La ley no formará parte de la Nueva Jerusalén. No habrá un templo allí. Debemos comprender algo. Somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cumplimos la justicia de la ley. Pero como dice Pablo, se trata de la intención de la ley, el espíritu de la ley, no de la letra de la ley. Y hoy, incluso en el judaísmo ortodoxo, se reconoce que sin un templo, además de otros factores, no se puede cumplir la ley. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han creado la ley rabínica. No soy partidario de la ley rabínica, soy partidario de caminar en el Espíritu, utilizar el don del Espíritu Santo para que podamos tomar la justicia de la ley, aplicarla a nuestras vidas por una razón principal, para que Dios sea glorificado. La ley nos muestra nuestra necesidad de salvación. La ley no tiene que ver con el medio para obtener la salvación o mantener nuestra salvación. O, como alguien ha dicho, que al cumplir la ley confirmamos nuestra salvación. Hoy en día no podemos cumplir la ley según la letra de la ley. En el judaísmo tenemos dos cosas. Tenemos la Torá de Oraita, que significa la Torá escrita, y tenemos la Torá de Rabanán, la ley rabínica. Sin embargo, hoy en día podemos lograr la intención de la ley escrita a través del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. No podemos cumplir la letra de la ley. Por ejemplo, no puedes ir a Jerusalén para ofrecer un sacrificio de Pascua u otro sacrificio. No hay altar. Entonces, esta idea de cumplir y guardar la ley es simplemente una falsa doctrina. El Shabbat, por ejemplo, el Shabbat es importante. Podemos aprender buenos principios para aplicarlos en nuestra vida. Podemos tomar en serio el Shabbat, pero nadie hoy en día está guardando el Shabbat en un sentido bíblico. El judaísmo reconoce eso. ¿Lo guardan bajo el marco de la ley rabínica? No estoy abogando por eso, pero el Shabbat sigue siendo importante. Pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Lean la Biblia. En el Shabbat debían hacerse ofrendas especiales en el altar. Ahora no hay altar. No podemos hacer eso. El Shabbat no se puede cumplir según la letra de la ley.
Recuerden lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 2, verso 10. Por cierto, Santiago en realidad se llama Jacob. Dice, si guardaras toda la ley pero ofendieras en un solo punto, te haces culpable de todos. ¿Qué nos dice eso? La ley no son unidades individuales, sino una unidad total. Es una ley íntegra, y por lo tanto, si no puedes cumplir uno de los puntos o tropiezas en uno solo, eres culpable de todos. Santiago nos está diciendo en este pasaje que no estamos bajo la ley, no seremos juzgados según la ley. Pero cuando caminamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley y no hay conflicto con eso. El propósito global es vivir rectamente, lo cual podemos hacer a través del Espíritu Santo y manifestar la gloria de Dios. Amén. Algunos rechazan los escritos de Pablo y no los aceptan como escritura. Algunos en el movimiento incluso rechazan a Jesús también. Y como dijimos antes, también está la salvación basada en la obediencia. Hablaremos al final del video, Baruch, sobre tener algún tipo de equilibrio, pero lo veremos luego. ¿Alguna otra observación en estos puntos? Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay algunos que ponen la obediencia a la ley como una manifestación de una verdadera experiencia de salvación. Hay algunos que no lo hacen, y tú lo has señalado, pero quiero enfatizar eso. Y, por ejemplo, respecto a Pablo, hay un pasaje que creo que está en 2 de Pedro, que simplemente dice que las enseñanzas de Pablo son difíciles, y ellos usan ese pasaje para justificar el por qué no deben tomar a Pablo tan en serio. El problema es el siguiente, y aquí está el meollo del asunto. Lo que Pablo dice es que la ley no es un instrumento de salvación. La ley nunca fue dada con el propósito de salvar a alguien. La ley no puede lograr eso. Entonces, cuando Pablo habla sobre la ley, lo hace en el contexto de la salvación. No es una herramienta de salvación. Pero Pablo dice que la ley es buena, es santa, es espiritual. Y, por lo tanto, aún hay un propósito al nosotros utilizar esas escrituras para saber cómo cumplir las expectativas de Dios. ¿Cuáles son las expectativas de Dios? ¿Qué desea Él de nosotros? Por tanto, no queremos desechar la ley, pero debemos tener una perspectiva correcta sobre ella. No es un instrumento de salvación. No sirve para alcanzarla, no la mantiene y no manifiesta que hemos sido salvos. La Escritura nunca dice que la ley fue dada como manifestación de tu salvación. No, es el Espíritu de Dios el que se nos ha dado como garantía de nuestra salvación. Aquel que tiene el Espíritu es quien ha experimentado la salvación. Como dice Pablo, Él es la garantía o la señal de que realmente hemos sido salvos. Correcto, gracias. Hebreos 7:11. Por tanto, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que otro sacerdote se levantara según el orden de Melquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón? Tus comentarios, Baruch. Ese gran pasaje nos muestra que la ley levítica no produce perfección. No logra el cumplimiento de la voluntad de Dios. Solo el Mesías puede hacerlo. Y al recibir al Mesías, se da el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es Él, el Espíritu Santo, quien nos guía finalmente hacia la perfección cuando obtengamos ese nuevo cuerpo, ese cuerpo espiritual que nos permitirá no volver a pecar nunca más. Estaremos en ese estado de perfección. Eso ocurrirá en un gran evento, lo que el mundo llama el rapto, lo que Pablo llama en Tito 2:13 nuestra esperanza bendita. Entonces, debemos comprender que la perfección no viene de la ley. ¿Qué viene de la ley? Es muy simple, el hecho de que somos imperfectos y necesitamos salvación. La ley nos enseña y define lo que es la justicia y nos muestra nuestra injusticia. Y eso nos prepara para el gran sumo sacerdote, el Mesías, que es verdaderamente del orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Bueno, Melquisedec bendijo a Abraham, y es a través del sacerdocio de Yeshua que podemos encontrar las bendiciones de Dios. Pero como dije,
No vemos en las Escrituras nada que diga que la ley esté relacionada con mantener, declarar o lograr la salvación de una persona. Correcto, gracias, bien dicho. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tus comentarios, Baruch. Aquí cuando dice que no estáis bajo la ley, ese término bajo la ley es un término de juicio, un término de condenación. Así que nosotros, por la gracia de Dios, no experimentaremos la muerte y la maldición. Ese es un aspecto de la ley. Pero la ley todavía tiene relevancia. Ahora es a través del Espíritu Santo que podemos demostrar la justicia de la ley, no según la letra, sino según la intención de la ley, para que podamos manifestar la vida del reino y recibir bendiciones tanto en este mundo como en la era venidera. Por lo tanto, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Una de las cosas que hace la ley es mostrarnos que el pecado está gobernando nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice Pablo? Las cosas que no quiero hacer, las hago, y las cosas que quiero hacer, no las hago. ¿Qué nos muestra eso? Que estamos esclavizados al pecado, pero es solo a través del Evangelio que podemos liberarnos de eso. La ley no ofrece ninguna liberación. La ley no está relacionada de ninguna manera con la salvación. La ley se relaciona con la justicia. No es un instrumento de justicia, nos muestra cuán injustos somos y cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador. Correcto, gracias. Bien dicho. Romanos 7:6. Pero ahora hemos sido librados de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Tus comentarios. Este es el verso al que yo acudo. Creo que es un pasaje fundamental para esta discusión. Hemos sido librados de la ley, es decir, que la ley ya no es nuestro amo. Esto no significa que lo que la ley enseña no sea verdadero. Sin duda lo es. Pero no estamos bajo el juicio de la ley. Estamos llamados a ser guiados por el Espíritu. Vean lo que dice aquí, para que sirvamos. ¿Cómo? En lo nuevo del Espíritu. La palabra nuevo es una palabra de reino. Servimos con un propósito de reino y lo hacemos no en lo antiguo de la letra, no según la letra. ¿Por qué? Bueno, un buen ejemplo de esto está en el Sermón del Monte, que habla del mandamiento, no matarás. Alguien dirá, yo nunca he matado a nadie, pero el espíritu de la ley, lo nuevo de la ley a través del Mesías, nos enseña que si odias a alguien, eres culpable. Lo mismo ocurre con no cometerás adulterio. Aunque no hayas cometido adulterio, ¿qué hay de tener pensamientos impuros, lujuria? Es algo muy distinto. Esa es la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Entonces, si solo seguimos la letra de la ley, eso es inmadurez. Eso no es lo que Dios espera de los creyentes hoy en día. Hay que cumplir el espíritu, la intención de la ley. Entonces debemos comprender que el movimiento de raíces hebreas realmente disminuye las expectativas de Dios cuando hacen algo cercano a adorar la ley y dicen cosas sobre la ley que la Biblia no dice. Correcto. Gálatas 3, versos 25 al 28. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o tutor, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tus comentarios. Es un gran versículo que a menudo es mal utilizado. ¿Qué nos dice esto? Por supuesto, todavía hay hombres y mujeres, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el contexto? Ese es el problema. Sé que la gente ha usado este versículo para justificar que las mujeres hagan esto y aquello, diciendo, bueno, todos somos uno en Cristo, ya no hay hombre ni mujer. Lo que este versículo está diciendo es esto. Está diciendo que el Evangelio es el medio de salvación tanto para hombres
como para mujeres, para esclavos y para libres, para judíos y no judíos. Aquí usa la palabra griego. Todo lo que está diciendo es que el Evangelio es el camino de salvación para toda la humanidad. Eso es lo que significa la última parte. Pero la primera parte es quizás la más relevante para nuestra discusión, cuando dice, ya no estamos bajo ayo o tutor. Nos habla de que hemos madurado al convertirnos en esta nueva creación. Hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Es de eso que nos habla, de ser bautizados en el Mesías, de revestirnos de Él, vivir como Él. ¿Él pecó alguna vez? No, no lo hizo. ¿Quiere Dios que pequemos alguna vez? Él no quiere eso. ¿Estamos en una lucha? Así es. Pero nuestro llamado es a vivir como el Mesías vivió. Y aquí vemos que la Escritura habla una y otra vez sobre el Espíritu. Es con la guía del Espíritu que cumplimos la justicia de la ley, no simplemente según la letra, sino que somos más maduros, entendemos la intención y ¿cuál es nuestro objetivo? La manifestación de la gloria de Dios a través de nuestra vida. Esta es la verdad fundamental, no una perversión de la ley poniéndola por encima. Y es que algunos del movimiento de raíces hebreas piensan que la ley es eterna, pero la ley no es eterna. Ellos piensan que la ley fue creada antes de los fundamentos del mundo. Eso es lo que dice el Talmud. Yo rechazo eso. No hay ningún versículo bíblico que lo respalde. Pero lo que necesitamos ver es que la ley se originó con Moisés. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia nos dice que fue por la falta de fe del pueblo. Mucha gente no sabe que el tabernáculo, el templo y la ley fueron dados debido a la falta de fe del pueblo, porque no operaban en la fe de Abraham. Cuando operamos en fe, la ley puede volverse obsoleta. ¿Por qué? Cuando somos guiados por el Espíritu, haremos esas cosas por naturaleza, esa nueva naturaleza, esa regeneración que la palabra de Dios y la ley de Dios revela y enseña. Amén, gracias. Colosenses 2:16. Así que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días festivos, luna nueva o días de reposo. Creo que como dijiste al principio, Baruch, guardar el Shabbat tiene beneficios enormes. Ciertamente tratamos de guardar el Shabbat, pero los del movimiento de raíces hebreas son muy dogmáticos y legalistas en estas cosas. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, no debemos juzgarnos unos a otros. Y, de nuevo, así suena repetitivo lo que he dicho sobre la ley, lo diré de otro modo. La ley no está en vigor hoy en día. No puede estarlo sin un templo. Anteriormente se podría decir lo mismo del tabernáculo. Por supuesto, el tabernáculo dio paso al templo. No está en vigor tampoco hoy en día. Pero eso no significa que no tenga relevancia, como acabas de decir. Podemos, hasta cierto punto, observar y recibir el Shabbat. ¿Guardo el Shabbat rigurosamente? No. ¿Lo estoy cumpliendo como lo requiere la ley? No puedo hacerlo. Nadie puede hacerlo hoy en día. Pero la ley todavía tiene relevancia, el Shabbat todavía tiene relevancia, las festividades todavía tienen relevancia, como lo dice aquí. Pero aquí está lo que mucha gente olvida. No debemos juzgar. Si alguien se toma en serio, por ejemplo, las festividades del Señor, creo que eso es genial. Vemos en el libro de Juan que el modo de entender el Evangelio de Juan es entendiendo correctamente las festividades del Señor. Él sube a Jerusalén para la Pascua en Juan 2. Vuelve a subir para otra festividad en Juan 5, probablemente Shavuot o Pentecostés. En Juan 7 está la fiesta de los tabernáculos y en Juan 10 la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y el resto del libro trata sobre la Pascua. En ese día especial aprendemos de la ley Rishit, el día en el que el Mesías resucitó de entre los muertos. Todo eso es importante, pero no es motivo para juzgarnos unos a otros. Conozco personas que se toman estas cosas muy en serio y son aún así más inmaduras que las personas que no tienen ningún concepto de las festividades y cosas así. Lo más importante es si somos guiados por el Espíritu. Y si lo somos, no deberíamos juzgarnos unos a otros, sino animarnos mutuamente. Correcto, gracias. Efesios 2, versos 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo obviamente es problemático para ellos. Danos tus comentarios, Baruch. Dice no por obras, ¿eso significa que las obras no son importantes? Claro que no. Pero no somos salvos por las buenas obras, sino que las obras, una vez que somos salvos, son muy importantes. Ellas manifiestan la justicia, son instrumentos que honran y glorifican a Dios. Así que las obras son importantes. Lo que sucede es que algunas personas en la iglesia oyen esto y dicen, bueno, las obras no importan, la ley no importa. No es así. Es solo que no somos salvos por la ley. Es una exageración y una creencia equivocada en algo que la Biblia no dice. No dice que las obras sean malas. En muchas partes dice que por nuestras obras nos conocerán. Debemos producir buenos frutos, pero cuando se trata del instrumento de salvación, las obras de la ley no están relacionadas con la forma en cómo somos salvos. Gracias. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También es muy importante, creo que va de la mano con no juzgar a los demás. Danos tus comentarios. Sí, no había pensado en eso, pero tienes razón. Hay que amar a los demás, no juzgarlos si no cumplen con nuestros criterios, con lo que creemos que deberían estar haciendo. Pero fíjense que esto es algo que enfatiza la ley. La ley es amor, amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. El carácter de la ley es el amor. Pero también es cierto que la ley es para aquel que es espiritual, y obramos en lo nuevo del Espíritu. Así es como servimos a Dios. Siempre es para aquel que ha sido salvo, no para obtener la salvación, no como un instrumento de salvación. Pero como dije antes, no podemos cumplir la ley como dice la Torá. Es simplemente imposible hoy en día. Sin templo y sin altar, y por algunas otras razones también, no tenemos un sacerdocio. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que cuando hay una festividad, hacemos una ofrenda al sacerdote, pero no podemos hacerlo, no hay sacerdotes activos, no hay levitas activos hoy en día. Así que esto nos permite entender claramente que la ley no está en vigor. El judaísmo lo dice también y la han reemplazado. Pero quiero concluir diciendo esto. Hay algo más que está sucediendo, especialmente dentro del movimiento mesiánico, y es que se están acercando a la aceptación de la ley rabínica, lo que podríamos llamar las tradiciones de los ancianos que se han transmitido de generación en generación. Y quiero que recordemos lo que dice en el libro de Mateo capítulo 15, donde dice, vuestras tradiciones, vuestros mandamientos, os están haciendo abandonar la ley de Dios. La ley de Dios es buena, y a través del Espíritu abrazamos el espíritu de la ley, la intención de la ley. Cuando seguimos las enseñanzas de los hombres, nos alejamos de la ley, pero necesitamos tener una perspectiva correcta de la ley. No es un instrumento de salvación y no es algo que podamos cumplir según la letra de la ley hoy en día. Excelente, gracias. Ahora, Baruch, antes de darte la palabra para tus comentarios finales, creo que mencionamos al principio del video que necesitamos, sin embargo, tener un equilibrio. Sé que en tus comentarios finales una vez más reiterarás que no apoyamos y no somos parte del movimiento de raíces hebreas en lo absoluto. Sin embargo, debe haber un equilibrio. Recientemente hemos visto algunas personas que son creyentes o se llaman a sí mismos creyentes, pero que van en una dirección totalmente opuesta. Lo que quiero decir con eso es que estas personas dicen cosas como, bueno, Israel hoy no es el verdadero Israel de la Biblia. Hacen referencia a esa escritura que dice que el Israel de hoy es la sinagoga de Satanás. Y lamentablemente se centran más en el gobierno, en las acciones del gobierno, y dicen que son un gobierno opresor, una dictadura, que Israel ya no existe. Hay un cambio total hacia otra dirección. Ahora, quiero darte la palabra, Baruch. ¿Cuál sería tu respuesta a las personas que hacen este tipo de comentarios en contra de Israel y del Israel actual? Hay un segmento dentro del movimiento de raíces hebreas que se vuelve muy en contra de Israel y es antisemita, que adopta una forma de teología del reemplazo.
vamos a tratar algo a lo que ellos hacen referencia, y es que la gente habla con frecuencia sobre la sinagoga de Satanás. Y no se dan cuenta de que el término sinagoga es una palabra griega que se refiere a un lugar donde la gente simplemente se reúne. No significa que las sinagogas fueran un lugar de adoración judío todo el tiempo. Lo que pasaba era que se usaban como centros comunitarios y a veces, los lunes y jueves, la gente venía a leer la Torá en ese lugar. Esto comenzó a ser así después del dominio griego en Israel, luego de que fueron derrotados. Y también después de la destrucción del templo, las sinagogas también surgieron más. Pero sinagoga es un término griego que significa lugar de reunión. Sí, habían lugares de reunión llamados sinagogas y podemos leer sobre ellos en el Nuevo Testamento. Pero en el libro de Apocalipsis, cuando dice la sinagoga de Satanás, simplemente se refiere a un lugar de reunión para aquellos que le pertenecen a él y cumplen sus propósitos. No debemos interpretar esa palabra sinagoga como algo relacionado con el pueblo judío. Y, por cierto, hay un debate entre los eruditos sobre cuál fue la primera sinagoga de Israel, es decir, como lugar específicamente dedicado a la adoración. Los eruditos dicen que podría ser un sitio que se convirtió en una sinagoga en Masada, o podría ser una ubicada en Galilea, en un lugar en los altos del Golán, llamado Gamla. Lo interesante es que esto sucedió después de la destrucción del templo. El asunto es que el término sinagoga se refiere a un lugar de reunión, no necesariamente refleja una casa de adoración judía. Sí, las sinagogas se utilizaban para eso, pero no estaban exclusivamente dedicadas a ello en un principio. Por lo tanto, debemos comprender el lenguaje y el uso de la palabra sinagoga en el libro de Apocalipsis. Simplemente se refiere a un lugar de reunión para aquellos que pertenecen a Satanás. No debemos verlo como algo relacionado de ninguna manera con Israel o con el pueblo judío. Ese es un gran problema que veo en la dirección que están tomando estas personas. Están usando inapropiadamente las Escrituras. Correcto. Incluso algunas personas se refieren a que cualquier tipo de idolatría es muy malo, y eso es así, pero ellos lo hacen ver como que algunos cristianos están idolatrando a Israel, al Estado de Israel, y llaman a eso idolatría. Nosotros, por supuesto, sabemos que no hacemos eso, pero Israel tiene gran importancia, especialmente a medida que entramos en estos tiempos finales. ¿Quieres ahondar un poco en esto, Baruch? Solo algunos comentarios sobre su importancia. Y antes de cederte la palabra, la gente tiende a olvidar que Jesús vino a este mundo como judío, y todavía es judío. Es importante destacar que los 144,000 de los que se habla en el Apocalipsis son 12,000 de cada tribu de Israel. Israel es el reloj cronológico profético y es muy importante, pero ya dije suficiente. Danos tus comentarios, Baruch. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. No debemos idolatrar ni postrarnos ante ningún gobierno. Nos postramos solo ante Dios. ¿Es el gobierno de Israel perfecto? No, ciertamente no es una dictadura. Vivo en Israel. He vivido en Israel por 22 años con mi familia. Aquí he experimentado mucha libertad. He recibido muchas bendiciones en este país. Estoy muy agradecido de tener la ciudadanía israelí. Estoy muy agradecido por el gobierno de Israel. Pero es obvio que no los idolatro ni los adoro. ¿Todo lo que hace el gobierno de Israel es correcto? Bueno, no. Ha habido diferentes gobiernos en el tiempo. Algunas de las decisiones me gustan, otras no. Creo que eso es cierto para cualquier país. Pero lo que debemos afirmar es esto. La tierra de Israel tiene importancia. La Biblia habla de eso. Dios no ha terminado con la tierra de Israel. Está intrínsecamente conectada a sus propósitos, planes y también a los propósitos de su reino. Lo mismo ocurre con el pueblo judío. Y lo que hoy vemos, sin duda, es que Dios está llevando al pueblo de vuelta a la tierra. Yo soy un ejemplo de eso, así como muchos otros.
Dios está trayendo al pueblo de vuelta a la tierra de Israel, tal como Él dijo que lo haría. Me sorprende que tantas personas estén confundidas acerca de Israel y sean totalmente contrarias a Israel y no vean que Dios está cumpliendo su palabra en el restablecimiento de esta nación. Así que es importante apoyar el establecimiento de Israel en estos tiempos modernos. Y por cierto, ayer, el día anterior a esta grabación, fue el 75 aniversario de Israel como nación moderna. Estoy extremadamente agradecido por eso. Estoy agradecido de ser ciudadano de Israel. Pero lo que quiero decir es que Dios está moviendo su mano y atrayendo la atención a Israel, que siendo un país pequeño, llena los periódicos. El mundo, la Unión Europea, las Naciones Unidas están muy en contra de Israel. ¿Por qué? Eso simplemente nos revela cómo este mundo se está volviendo en contra de los propósitos de Dios. Concluiré con esto. Hay una relación estrecha entre la voluntad de Dios y la nación de Israel, y el pueblo de Israel, el pueblo judío. Dios no ha terminado, todavía hay un propósito. Y todo esto muestra la fidelidad de Dios. Y eso debería ser un estímulo para los verdaderos creyentes. No los creyentes, y uso este término de manera muy amplia en este contexto, no los que quieren reemplazar a Israel, no los que dicen, nosotros somos el verdadero Israel. Hay que darse cuenta de que al final, el pueblo del reino será aquellos que habitan la Nueva Jerusalén, y hay que darse cuenta de que estará conformado tanto por judíos como por gentiles. Quisiera dejarlos con un pasaje del libro de Génesis, Génesis 28. Hay una maravillosa declaración aquí. Y estoy buscando Génesis 28, versículo 3. Dice Génesis 28, verso 3, lo siguiente. Y El Shaddai te bendecirá y te hará fecundo y te multiplicará para que llegues a ser una congregación de pueblos. ¿Por qué esto es importante? Pueblos está en plural y se refiere tanto a judíos como a gentiles. En esencia, Israel es una palabra de reino que habla de una congregación de personas, de todas las lenguas, todas las tribus, todos los pueblos, todas las naciones tendrán representación en el reino de Dios. Y eso está relacionado con Israel, en última instancia, con la Nueva Jerusalén. Amén. Una pregunta final antes de pedirte tus comentarios finales, Baruch. Vemos que en Génesis Dios habló a Abraham y dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Es eso aún relevante hoy para la tierra de Israel y los judíos? Absolutamente. Eso sigue siendo relevante hoy en día. Ahora bien, bendecir no significa que estés de acuerdo con todo lo que sucede aquí. Eso sería ridículo. Pero bendecir a Israel es estar de acuerdo con los propósitos de Dios para esta tierra. Bendecir a Israel implica ayudar al pueblo a regresar a la tierra. Incluso por la guerra que está ocurriendo en Ucrania, esa necesidad es más urgente. Hay muchas formas en las que puedes bendecir a Israel. Hay muchos ministerios maravillosos que son humanitarios y que ayudan a las personas aquí en la tierra. Nosotros no hacemos eso, somos un ministerio de enseñanza, pero hay varios que están haciendo un gran trabajo y te permiten participar en eso para bendecir a Israel. Dios no es injusto. Él es justo y no olvida todas las buenas obras que has hecho en su nombre y con este propósito. Y creo que la segunda parte de este versículo te hace reflexionar. Y maldeciré a los que te maldigan. Esa es una advertencia real. Espero que la gente tome nota de eso, que lo tome en serio también. Cuando Dios dice maldeciré a los que te maldigan, definitivamente deberíamos prestar atención. Baruch, ahora te cedo la palabra para tus comentarios finales. Permítanme recordarles que amarás a Israel no es parte del movimiento de raíces hebreas. Creemos que gran parte de ese movimiento no se basa en las Escrituras y no estamos de acuerdo con su teología. Pero eso no significa que la ley no tenga relevancia hoy en día. ¿Estamos bajo la ley? No,
no estamos bajo el juicio de la ley. La ley está en vigor hoy en día. La ley no se puede cumplir sin un templo, pero la ley todavía tiene relevancia. Podemos aprender de ella y a través del Espíritu podemos aplicar la ley, no según la letra, sino en lo nuevo del Espíritu. Podemos aplicar la palabra de la ley a nuestra vida. ¿Con qué propósito? Para que podamos vivir rectamente y glorificar a Dios. La ley aún tiene importancia para los creyentes, pero gran parte de lo que el movimiento de raíces hebreas defiende y enseña, las creencias que ellos tienen, no están respaldadas por la palabra de Dios. La ley no es un instrumento de salvación, ni la ley declara quién está salvo y quién no lo está. La ley tampoco mantiene nuestra salvación. Entonces, ¿en quién ponemos el énfasis? Ponemos el énfasis en el Espíritu. Me gustaría volver a lo que dice el libro de Génesis como principio fundamental para nosotros. Sabemos que en el principio, este mundo estaba vacío, sin forma y desordenado, lo que significa que inicialmente no reflejaba el orden de Dios y por lo tanto no reflejaba su carácter ni su gloria. Pero la Escritura dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. A través del Espíritu y lo que Dios habló, es decir, a través del Espíritu y de su palabra, las cosas pueden volverse buenas, es decir, pueden cumplir la voluntad de Dios. Y queremos hacer eso a través del Espíritu y de su palabra. Pero si ignoramos al Espíritu, o si creemos que hoy estamos bajo la ley, que la ley está en vigor sin un templo, Dios sabía lo que hacía al no haber un templo actualmente. 40 años después de la muerte, sepultura y resurrección, el templo fue destruido. Y no se ha vuelto a construir. El próximo templo que se construirá será para el anticristo y no para el pueblo de Dios. En última instancia, vemos que la ley no volverá a estar en pleno vigor hasta que se establezca el reino milenial. Y por eso dice, Ki mitzion tetse Torah udvar Adonai mi Jerusalem, porque la ley saldrá de Sión, una palabra de reino, y la palabra del Señor de Jerusalén. ¿Cuándo? En el reino milenial. Así que quiero decir con mucha firmeza que la ley no está en vigor hoy en día. Podemos utilizarla siendo guiados por el Espíritu, pero no estamos bajo la ley.